Hola chicos, bienvenidos a Tiempo para Aprender, tercera de secundaria, del curso de Historia, Geografía y Economía, aquí por USMP TV Aprende con Todo. En el programa anterior hablamos de la influencia de la crisis española en el siglo XIX en América y hoy hablaremos de su más grande consecuencia, la independencia de Hispanoamérica. Y como sabrás, ser independiente es no necesitar de nada ni de nadie para hacer nuestras cosas. Por ejemplo, nosotros todavía no lo somos porque dependemos de nuestros papás y eso es bueno porque somos chicos todavía. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de independencia de países? ¿Fue fácil lograr ser independientes? Si quieres saber la respuesta, no te pierdas el siguiente video. Entre 1808 y 1824, las colonias españolas y portuguesas de América se independizaron. Este proceso de independencia no fue realizado ni por indios, ni mestizos, ni por mulatos. ¿Por extraterrestres y zombies? Nada que ver, sino por ellos, los criollos. ¿Recuerdas quiénes eran, Helga? Para refrescarte la memoria, voy a recordarte que fueron personas nacidas en América, pero con padres europeos. Ellos tuvieron harto poder y privilegios en la colonia, pero igual lucharon por sus ideales y le dijeron no a la esclavitud, no al absolutismo del rey y sí a la igualdad y los derechos. Bueno, pero ¿cuáles fueron los motivos para que surjan estos movimientos independentistas? No vayas a alucinar que aparecieron como fantasmas así de la nada, sino que hubo factores que los ocasionaron, como por ejemplo, la influencia de las ideas de la Ilustración, la influencia de la independencia de las colonias británicas y también las de la Revolución Francesa. La primera porque hablaba del derecho al conocimiento y libertad, la segunda porque Estados Unidos logra su independencia y la última porque se da la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Por otro lado, también la madurez del nacionalismo criollo fue otro factor, además del apoyo financiero y político de Gran Bretaña a las colonias. Pero el factor, motivo y detonante más grande fue la crisis española, que puso a su imperio más inestable que tu enamorado cuando te pide tiempo. Obviamente, estos factores influyeron también en la independencia de nuestro país que se dio en 1821. Para que los países logren la independencia, se desatarían una serie de conflictos armados entre el bando revolucionario o independentista contra el bando virreinal que peleaba por la continuación de la monarquía en el poder. Durante esta lucha, los revolucionarios desconocieron a las autoridades monárquicas españolas en América y formaron ejércitos, mientras que el gobierno español y el mismo Fernando VII niegan la legitimidad de las juntas de gobiernos americanos y forman ejércitos realistas en América. Fernando VII les mandaría una invitación vía Facebook a los antipáticos de los ejércitos realistas para que vengan a fastidiar nuestros intentos independentistas. Ya, era broma. Todos sabemos que el Face no existía, pero sí los mandó para acá. Te voy a explicar un poquito sobre ellos. Los ejércitos realistas, o simplemente llamados realistas, fueron las fuerzas armadas de la época, formada principalmente por españoles europeos y americanos. ¿Y qué querían? ¿Venir a probar nuestra gastronomía o hacer turismo? Tal vez. Pero lo principal fue que buscaron defender la monarquía española de los movimientos independentistas. Todo este rollo de la emancipación de Hispanoamérica se separó en dos etapas. La primera se daría entre 1808 y 1815 y la segunda entre 1816 y 1824. Veamos cada una de ellas detenidamente. Etapa 1. Esta coincidió con la Guerra de la Independencia Española. ¿Recuerdas entre qué año se dio, Helga? ¡Obvio! Entre 1808 y 1815. Muy bien. O sea, este era el momento donde los franceses querían meterse a España por donde sea. Por mar, por tierra, hasta ya casi hacían túneles para meterse por el subsuelo. Sí, así es. La invadieron y se dio un momento de crisis en dicho imperio. Pero además fue aquí donde surgieron los primeros movimientos revolucionarios en ciudades como Caracas, Buenos Aires y México. También en muchas ciudades se expulsan virreyes y capitanes generales. Se sustituyen autoridades por juntas locales que organizaban pequeños ejércitos. Y ahora viene lo mejor. La independencia es proclamada en varias zonas. Sí, qué genial. Pero
Pero no le eches porras a Perú porque nuestra independencia no entra aún en esta etapa. Las zonas que sí se independizaron fueron las de Venezuela en 1811, que en esa época pertenecía al Virreinato de Nueva Granada, y la de Paraguay en 1811 también, que era parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Hemos visto que en esta primera etapa de independencia americana ocurrieron dos cosas a la par. Por una parte, en España había una crisis muy fuerte y por otra, aquí en América, surgían los primeros movimientos que se rebelaban al Imperio Español, algo que por supuesto la corona no iba a permitir. Es por esto que entre 1814 y 1816 envían ayuda militar a sus autoridades en América. Pese a esto, los criollos no se dieron por vencidos, fueron recontratercos y siguieron en busca de su independencia. Y es que la lealtad que por mucho tiempo le habían tenido al rey se había convertido en un sentimiento antiespañol. En algunos países como Venezuela y Paraguay la independencia había llegado. Pero ahora acompáñanos a ver qué es lo que ocurre en la segunda etapa de la independencia. Hablemos ahora de la segunda etapa de la independencia que se dio entre 1816 y 1824. En esta etapa, las independencias de los países saltaron más que canchita en microondas. Pero antes de continuar, tienes que saber que el tema de la independencia de América también tuvo sus estrellas a lo Hollywood. Y ellos fueron los generales José de San Martín y Bolívar. Veamos qué dice la información de sus cuentas de Facebook. Oye, qué chévere tu foto de perfil. Nombre completo: José Francisco de San Martín y Matorras. Fecha y lugar de nacimiento: 25 de febrero de 1778 en Yapeyú. Fue un lugarcito cerca del río Uruguay en Argentina. Ocupación: militar argentino. Importancia: estuvo al mando de las campañas para lograr las independencias de Argentina, Chile y Perú. Entiendo. Pero ahora échale un ojo al de Simón Bolívar para saber más de él. Ok. A ver, busquemos. Listo. Él fue Simón Bolívar. Veamos su información. Nombre completo: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Ponte Palacios y Blanco. ¡Asu! Tenía nombres hasta para regalar. Mejor recuérdalo solamente como Simón Bolívar. Fecha y lugar de nacimiento: 24 de julio de 1783 en Caracas, Venezuela. Ocupación: militar y político venezolano. Importancia: fue fundador de las repúblicas de la Gran Colombia y Bolivia. Además, contribuyó de manera decisiva con las independencias de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. ¡Perfecto! Ahora que ya sabemos quiénes fueron, veamos lo que ocurrió en la segunda etapa de la independencia de Hispanoamérica. Todo comenzó cuando el 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. No te hagas bolas con ese nombre, porque es Argentina. Profe, cuéntenos un poco más, por favor. Provincias Unidas del Río de la Plata es el nombre del estado que suplantó al Virreinato del Río de la Plata tras el triunfo de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, y que acabaría por separarse en diversos países porque surgirían más movimientos independentistas, pues como nadie gobernaba, las autoridades decían que ellos gobernaban en nombre de Fernando VII. Es así como terminan alcanzando su independencia Paraguay en el año 1811, y donde luego de una serie de conflictos internos se declararía también la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, actualmente conocida como Argentina. Luego de esto, los argentinos le dijeron a los chilenos: Che, ustedes también independícense. Y los chilenos les dijeron: Claro, po, ahorita los alcanzamos. Ok, no ocurrió así. Pero los chilenos fueron los que le siguieron los pasos a esta onda de la independencia a los argentinos. Y por eso el 12 de febrero de 1818, Chile proclama su independencia de la Capitanía General de Chile, después de que nuestro popular José de San Martín derrotase a los realistas en las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Luego de esto, ¿a quiénes crees que le tocaba independizarse?
No, Helga, Perú todavía. En 1819 se declaró la independencia de la Gran Colombia, un país que ahora está más extinto que los dinosaurios y que duró menos que tus recreos del cole. Bueno, esta república estuvo integrada por los actuales países de Ecuador, Colombia, Venezuela y Panamá. Y además tuvo como primer presidente a Simón Bolívar. Alucina que el plan de Bolívar era integrar toda Sudamérica, lo cual nos incluía, por supuesto. Pero parece que vino un mago y su efímero proyecto se esfumó. Al final, la Gran Colombia se vino abajo en 1831, ya que otros países se terminaron de independizar. Ok, todo bacán hasta ahí, pero tienes que saber cómo se independizó México. Mira, en todo el proceso independentista, los criollos fueron los protagonistas, pero en México, no. Tal vez serían los mariachis o algún charro. No. Aquí los campesinos fueron los protagonistas. Pero antes de que me vaya, te voy a dar algo. ¿Unos patines o una bici? No. Un plus de información. Así que presta atención porque vamos a hablar de la independencia de Haití. ¿Y si estás pensando por qué? La respuesta es porque Haití fue el primer estado independiente de América Latina. ¿Sí o no, profe? Así es. Jean-Jacques Dessalines declara la independencia de Haití el 1 de enero de 1804 y ese mismo año toma el título de emperador. De esta manera, Haití se convierte en el primer estado independiente de América Latina. Ya hablamos de la independencia de Hispanoamérica, así que veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Entre qué años se dio la independencia de Hispanoamérica? ¿1808 y 1824? ¿1810 y 1830? ¿O 1812 y 1825? ¡Correcto! Es entre estos años que las colonias españolas y portuguesas de América se independizan. ¿Quiénes fueron los realistas? ¿Fuerza armada que defendió a la monarquía española en América? ¿Defensores de la independencia? ¿O Fuerza Marítima Española? Muy bien. Ellos defendieron la monarquía española de los movimientos independentistas. ¿Cuál fue el primer país latinoamericano en lograr su independencia? ¿La Gran Colombia? ¿Chile? ¿O Haití? ¡Excelente! Este país logró su independencia el 1 de enero de 1804. Hoy aprendimos que entre 1808 y 1824, las colonias españolas y portuguesas de América se independizaron y el proceso estuvo liderado por los criollos. Dentro de los factores de la independencia americana estuvieron la influencia de las ideas ilustradas y Revolución Francesa, además del ejemplo de la independencia de los Estados Unidos. Pero el factor principal fue obviamente la crisis española del siglo XIX. Se desataron conflictos armados entre bandos independentistas contra el bando virreinal. Fernando VII mandó ejércitos realistas a América para que defiendan su monarquía de los movimientos independentistas. La independencia hispanoamericana se separó en dos etapas. La primera etapa se daría entre 1808 y 1815 y la segunda entre 1816 y 1824. La primera etapa coincidió con la Guerra de la Independencia Española, pero además surgen los primeros movimientos revolucionarios en ciudades como Caracas, Buenos Aires y México. En la segunda etapa hablamos de la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Chile, la Gran Colombia, México y Haití. No olvides que hablamos de dos personajes muy importantes, el general José de San Martín y Simón Bolívar. Luego de tratar el tema, ¿crees que los criollos habrán cumplido un rol importante en el proceso de independencia? Yo creo que sí, porque es medio complicado lograr un objetivo cuando te ponen trabas. Para los criollos no debe de haber resultado fácil lidiar con la fuerza española.
pero lo más importante es que a pesar de todo, lucharon con coraje y valentía para lograr su objetivo, la independencia. Eso es algo que debemos rescatar. Nosotros también debemos de luchar siempre por nuestros objetivos y no rendirnos hasta conseguirlos. Hubiese sido bueno que se involucren otros grupos de la sociedad colonial, pero lamentablemente no lo hicieron. Quizás por miedo al poderío de los colonizadores, probablemente. Pero no podemos olvidar que pese a todo, no podemos dejar que el miedo nos venza cuando emprendemos una lucha por algo. ¿Sabías que El general Don José de San Martín combatió contra el ejército de Napoleón en España? Así es, el general argentino fue distinguido en la Guerra de la Independencia Española por su acción contra los franceses y por supuesto con Napoleón, teniendo su principal actuación en la gran victoria de la Batalla de Bailén. Ahora ya lo sabes. La independencia de Hispanoamérica fue toda una revolución, así como la francesa en 1789 o la norteamericana en 1776. Este es un acontecimiento muy importante para nuestra historia y son datos que no debes olvidar. Si quieres tener más información, puedes leer el libro Las guerras de la independencia de la América Española de María Terán y José Antonio Serrano. También puedes buscar info en internet o preguntarle a tu profe de historia. Bueno chicos, esto fue todo por hoy. No olviden visitar nuestra página de Facebook y nos vemos en una próxima edición de Tiempo para Aprender Tercera y Secundaria. Aquí, por USMP TV, aprende con todo. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre el reformismo y separatismo en el Perú y las conspiraciones patrióticas y reacción realista. No te lo pierdas.